Bendiciones para todos aquí en nuestro segundo servicio de hoy domingo. Estamos viviendo tiempos difíciles, sobre todo en este país, lo que estamos viviendo aquí con esa persecución, ¿no? Salimos a trabajar con miedo, con desánimo, con necesidad, pero con temor. Y uno dice, pero ¿qué hago? El rey David en una ocasión estuvo en una situación muy parecida a la nuestra, pero él decidió hacer algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Yo quiero que me acompañen en esta noche, en esta mañana, al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Y vamos a estar leyendo los versículos 4 y 6. El que lo vaya encontrando, por favor, se va colocando sobre las plantas de sus pies. Salmos capítulo 34, versículos 4 y 6. Leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo oro, Señor, para que coloques en mis labios la palabra justa, necesaria, adecuada, propicia para cada persona, Señor. Para que esta palabra haga en todos y cada uno de nosotros todo aquello que fue enviada, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien interesante esta porción de la palabra del rey David, ¿no? Porque en el momento en que él escribió esta porción, este salmo, estaba en la cueva de Adulán, estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Estaba en un momento crítico donde lo buscaban para matarlo, donde su familia estaba en peligro también. Le tocó ir a pedirle asilo al rey Aquis para que guardara a su papá y a su mamá y a sus hermanos, porque la intención del rey era acabar con toda la familia. Imagínense en el temor, la angustia, la desesperación que vivía el rey. En ese tiempo no era rey, tenía el llamado, tenía la unción, tenía el ungimiento, pero todavía no era rey. Y dice en esta parte el rey David que él buscó a Jehová y que él lo oyó y que lo libró de todos sus temores. Fíjense que lo interesante aquí, que el rey David no dice, y me libró de mis enemigos, y me libró de la muerte, o me libró de la guerra, o me libró de las dificultades, me libró de los temores. Hermano, usted y yo tenemos que ser libres del temor, porque la guerra la vas a tener que pelear. La batalla la tenés, la vas a tener que pelear. La confrontación la vas a tener que llevar, pero tienes que ser libre del temor. Muchas cosas no se van a arreglar en nuestra vida hasta que no peleemos esa batalla, hasta que no pasemos ese proceso, hasta que no matemos ese gigante. Tú no vas a poder crecer, tú no vas a poder avanzar. Y el rey David dice, busqué a Jehová y él me oyó. Hermano, todo aquel que se acerca al Señor siempre será escuchado. La palabra nos dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Necesitamos acercarnos a Dios. Él está esperando que tú abras tu boca. Él está esperando que tú le comentes tu situación, tu dificultad, tu causa, para él poderte librar del miedo. ¿Cuál es el miedo tuyo hoy? ¿Un fracaso financiero? ¿Que tus papeles no están llegando? Porque todos tenemos un miedo. El miedo a que el dinero no me alcanza. El miedo a que de pronto estamos batallando por un divorcio, de pronto estamos batallando porque me van a deportar, bueno, tantas cosas. Pero aquí el rey David estaba diciendo, me libró de de todos mis temores. No lo libró de unos, lo libró de todos los temores. Hermano, cuando usted y yo buscamos a Jehová y nos acercamos a él, lo primero que pasa en tu vida y en tu mente y en tu corazón es que el Señor te libre de todo temor, de toda angustia, de toda desesperación. Vas a tener paz para comer, vas a tener paz para dormir, vas a tener paz para trabajar. El problema va a estar ahí. La crisis financiera va a estar al frente. Los deleites te pueden estar rodeando, pero tú vas a estar libre de temor. El temor lo paraliza a uno. El temor no te deja avanzar. El temor no te deja buscar a Dios. Por eso el más interesado en que tú seas libre del temor es el mismo Dios. Porque cuando estás libre de temor, tú puedes adorarlo. Porque Dios está esperando es que tú lo adores y no que le estés llevando una causa y una queja. Dice el rey David, decía, lo busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Hermano, necesitamos acercarnos a Dios. Es tiempo que nos acerquemos a Dios. Es tiempo que busquemos su rostro. Es tiempo que veamos
y comprobamos cuán bueno es Dios. En el Salmos 34, versículo 8 de la Reina Valera, el 60 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿En qué estás confiando tú, hermano? ¿En tus fuerzas? Porque cuando uno es joven, uno confía en sus fuerzas, en sus capacidades. Porque está joven, porque tiene fuerzas. Pero cuando llega ya a una edad en que ya las fuerzas le faltan, empiezan los miedos, los temores. Porque todos vamos a llegar a viejos. Cuando somos jóvenes no tenemos miedo a nada, pero llegamos a cierta edad y empezamos ya hasta a mirar, nos saltamos de la cama, nos bajamos despacio. Porque ya no tenemos la misma habilidad, no tenemos la misma elasticidad. Pero aquí el salmista nos dice que él buscó a Jehová y que fue librado de todos sus temores. Es tiempo que empecemos a buscar a Dios. No ahorita por la crisis que está pasando, porque ahorita hay una crisis sobre todos los inmigrantes. Esa crisis va a pasar. Se va a ir Trump y se va a pasar esa crisis, pero va a venir otra crisis. Cuando el dólar caiga, cuando el valor del petróleo caiga, cuando te saquen de la empresa, ¿qué va a pasar? Cuando te enfermes, cuando te llegue un diagnóstico médico adverso a lo que estás esperando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer ese diagnóstico médico o vas a descansar en Dios para que Él te libre de todo temor? Porque cuando tú aprendes a descansar en Dios, una cosa dice el hombre, otra cosa es la que dice Dios. El hombre dicta una fecha, pero Dios hace lo que quiere. Pero nos toca aprender a confiar, a descansar en Dios. Dios quiere que usted aprenda a descansar en Él. Dios quiere que usted aprenda a comprobar, como dice aquí el rey David, gustad y ved que es bueno Jehová. Mira, hermano, el Señor es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros. No hemos podido tener más experiencia porque no hemos podido comprobar, porque no lo hemos buscado, porque no le hemos dedicado tiempo a buscarlo. Pero Él está ahí esperándote a ti y esperando a mí. Él quiere que comparemos lo que nos dice. Dice, dichoso el hombre que confía en Él. Una persona dichosa es una persona que vive tranquilo, que vive confiado, que no vive pensando si me alcanza o no me alcanza, porque como confía en Dios, Dios le proveerá, Dios le añadirá, Dios le multiplicará, Dios lo sanará, Dios lo rodeará como con un escudo a su alrededor. Eso es lo que hace Dios al que confía. Job, en un momento, dice la palabra de Dios que él lo perdió todo. Pero en medio de haber perdido sus 10 hijos, que no es nada fácil, perder los 10 hijos en una sola mañana, haber perdido todas sus riquezas, dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Por todo se ha glorificado el Señor. Hermano, eso es ser libre de los temores. Él no se puso a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor dio, Señor quitó, en todo se ha glorificado. A ese nivel nos quiere llevar Dios, que usted no dependa de lo que usted tiene, que si usted hoy en día, Dios no lo quiera, quedó en crisis, usted esté tranquilo, vamos a dormir que mañana será otro día. Mañana es nueva la misericordia de Dios y que no entre usted en pánico. ¿Usted sabe cuánta gente se mató aquí en la última? Pues que cayó la bolsa de valores aquí. Muchísima gente se suicidó, se cortó las venas y dieron tiros en la cabeza. Porque su confianza y su seguridad era el dinero que tenían en el banco. El Señor está diciendo, ved y comprobad cuán bueno es Dios. Miren y comprueben cómo es Dios, nos está diciendo aquí el Señor. Él es el que nos va a librar de todo temor, el que nos va a librar de toda angustia, de toda dificultad, de toda batalla que se nos enfrente. Eso es lo que quiere Dios. Él quiere que usted aprenda a ver y comprobar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice también en el versículo 5, los que lo miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted confía en Dios, cuando usted descansa en Dios, el Señor te va a mostrar el camino, te va a abrir las puertas, te va a guiar en tu caminar. Pero para eso tienes que conocer a Dios, para eso tienes que aprender a escucharlo, para eso tienes que gastar tiempo con Él. El salmista decía, mirad cuán bueno es Dios. Para usted comprobar que una persona buena tiene que compartir tiempo con Él. Yo puedo decir hoy a esta altura, 31 años de casado, que mi esposa es buena, buenísima, es la mejor mujer que he tenido en mi vida, porque lo puedo decir por 31 años de matrimonio. Hemos tenido esa veniencia, hemos tenido problemas, pero hoy puedo decir con toda seguridad que es lo mejor que mi Dios me ha dado.
que Dios nos permite ver y comprobar por la compañía, por el compartir, por el diario vivir. Eso mismo quiere Dios, que usted aprenda a convivir con Él, que usted aprenda a conocerlo, que usted aprenda a escucharlo, que aprenda a conocer sus gustos. ¿Ya le has preguntado a Dios qué es lo que le disgusta de ti? Eso es una buena pregunta, Señor. ¿Qué te molesta de mí? Y tal vez a muchos nos va a decir, tu falta de fe. Porque algo que le entristece al Señor es la falta de fe, la falta de confianza en Él. Porque Dios nunca falla. Dios nunca llega tarde. El rey David dijo, como yo le estaba diciendo aquí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él tenía muchos temores de que lo iban a matar, de que iban a matar con la mamá, al papá, los hermanos, lo iban a desaparecer de la tierra. Y de que de un momento a otro usted quede libre de esa angustia. ¿Se imagina la paz que sentía ese hombre? Una paz que colma todo entendimiento. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta mañana. Que usted salga aquí lleno de paz, salga lleno de esperanza, salga con nuevos proyectos, salga con nuevas expectativas, salga con nuevas metas para su vida, hermano. El miedo te limita, el miedo te estanca, el miedo te minimiza. Y Dios quiere que tú crezcas, que tú disfrutes. Que tú disfrutes cuán bueno y cuán delicioso el Señor. Dice, los que lo miraron a Él fueron alumbrados. ¿A dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos poniendo nuestra vista? Lo primero que hacemos al levantarnos es mirar el celular. Lo primero que hacemos cuando despertamos es mirar la prensa, la televisión. Porque no miramos la palabra que tiene el Señor para mí esta mañana. ¿Usted quiere ser alumbrado? A la palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra te va a alumbrar. Si tú no la lees, sales en tiniebla. Si tú no lees la palabra todos los días, sales dando topes, sales tropezando, estrellando contra todo. Pero cuando tú lees la palabra, tú tienes un camino ya demarcado, tienes una ruta, tienes un destino para ese día. Pero es que nos toca. Aquí el rey David, mire, es uno de los salmos más claros. Dice, los que lo miraron a él fueron alumbrados. Y en este momento su vida, su hogar, su familia, su negocio, usted lo ve turbio, lo ve oscuro, no le ve proyecto. Hermano, ponga la mirada en Dios y el Señor le va a decir por dónde caminar, por dónde avanzar, qué tiene que hacer. Él te va a alumbrar. Si usted ve que en ese momento toda su vida es un caos, es tiempo de poner la mirada en el cielo. Señor, ¿qué hago? Guíame, oriéntame, enséñame. Dios no te va a decir nunca no. Él nunca te va a decir, ahorita no tengo tiempo, jamás. Somos nosotros los que tenemos que disponer de nuestro tiempo para Él, porque Él es eterno. La mejor tiempo, la mejor ofrenda que tú tienes para Dios no es lo que tú traes aquí el domingo. La mejor ofrenda que le pueda dar cualquier ser humano a Dios es tu tiempo. Tenemos tiempo para todo. Tú tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para descansar, tienes tiempo para ir a la fiesta, a la piscina en estos días, a todo, pero para Dios poco. Para todos sacamos tiempo. A la invitación aquí, a la invitación allá, vamos al parque a las aguas allí, pero para ir a las cosas de Dios poco. Y Dios quiere que tú aprendas a conocerlo, que gustemos y vemos que Jehová es bueno, hermano. Hasta el día que tú no te comprometas, hasta el día que tú no te compenetres con Dios, tú no vas a poder ver y comprobar cuán bueno era Dios. Me sorprende el testimonio de Moisés, que Moisés dijo en un momento, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y él estaba en un desierto, donde no habían sino serpientes y escorpiones, y un rayo de sol abrasador y por la noche un frío. Dios, si tú no vas conmigo, déjame aquí quietico. Al frente tenía la tierra prometida, tierra que fluían ríos de leche y miel, pero él prefiere estar en el desierto con Dios que estar donde estaban los ríos de leche y miel y estar sin Dios. Moisés aprendió a comprobar, a gustar y a ver que Dios era bueno. Porque es que Dios es bueno no por lo que te da, es por lo que Él es contigo. Porque lo que te da, la casa, el carro, se te acaba. La casa, si tú no la sabes manejar, viene siendo una carga, como decía Gregorio. El Señor te puede dar la casa que tú quieras, pero después va a ser una carga. Que los taxes, que el landscaping, que el aseo de la piscina, que aquello, que lo otro. Pero cuando usted está en Dios, usted se disfruta la bendición. Usted da gracias a Dios por lo que Él está dando.
Gustad y ved. ¿Qué habla gustar? Habla de deleitarse, hermano. El Señor dice en su palabra, deleitaos en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Deleítate en Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios cada mañana? ¿Cuánto tiempo le damos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Hagamos esta semana ejercicio. ¿Cuántas horas le metes a tu celular? A tu solo celular. ¿Cuántas horas le das a Dios? ¿Cuántas horas le das a tu trabajo? ¿Cuántas horas le das a Dios? Que Dios es el que te da la fuerza, Dios es el que te cuida mientras que trabaja, Dios es el que te coloca y te ubica donde tienes que estar para coger la bendición. ¿Cuántas horas le das a Dios? Para que tú puedas decir como dijo el rey David, gustad y ved que es bueno Jehová. Quiere darnos muchas cosas, pero tenemos que sacar tiempo para Él. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David fue un hombre de guerra y nunca fue derrotado, porque siempre confiaba en el Señor y esto no le permitía tener miedo. David fue un hombre que toda la vida peleó. A la edad de 17 años mató a su primer gigante. Él se enseñó desde muy joven a blandir una espada y a cortar cabezas. Pero el hecho de que él tuviera una espada y matara a gigantes no quiere decir que él no iba con miedo. Él dejaba el miedo a un lado, porque él sabía que lo que hacía era en el poder de Dios. No eran sus capacidades, no era su ejército, no eran sus estrategias, era lo que Dios lo guiaba. Cuando usted lee la historia de David, David era un hombre que le preguntaba a Dios, Señor, ¿los persigo? Y él esperaba que yo le dijera sí. Muchos nos movemos, me ofrecieron ayer otra cosa y salgo corriendo. David esperaba la confirmación. Amén. Señor, ¿me los vas a entregar en la mano? Y hasta que Dios no le decía, sí, te los entrego, él no se movía. Eso es ver y comprobar que Dios es bueno. Amén. Por eso es que andamos muchas veces con los dientes rotos, porque nos movemos por emociones. David jamás salió herido en batalla. David jamás, un hombre, pues yo toqué al rey David, porque no alcanzan a llegar a él cuando los mataba. Y estuvo en muchísimas batallas. ¿Por qué? Porque él no se movía por las emociones, porque él sacaba tiempo para Dios, porque él se deleitaba, él gustaba lo que era Dios. Mire, el amor más puro, el amor más sincero, el amor más perfecto es el que Dios tiene para ti. El amor de nuestra madre es muy bueno, muy chévere, muy placentero, lo complementa uno, pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto, es el amor que Él nos quiere dar. Dice en el Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. ¿Dónde miramos cuando tenemos problemas? David mira a ver al cielo. Él mismo dijo un salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde pones tú la mirada? ¿En el banco, en el vecino, en los amigos, en el presidente? David había aprendido a poner la mirada en Dios. Cuando usted pone la mirada en Dios, cuando usted hace de Dios el número uno en su vida, hermano, vive en Jehová, en cuya presencia estoy, que usted va a vivir sin angustias y sin desesperación. El problema va a estar, la dificultad va a llegar a tu puerta, la enfermedad te va a llegar, pero tú vas a estar tranquilo. Vas a poder decir, como decía David, son más los que están conmigo que los que vienen contra mí. Porque aprendió a conocer al Señor. Porque él no se movía por las emociones, él no se movía por las circunstancias, él se movía por lo que Dios le decía. Y Dios lo guiaba siempre a la victoria. David pudo decir, voy de victoria en victoria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, porque él caminó escuchando a Dios. Él sabía que Dios lo que le daba cada mañana era lo mejor que tenía para él. David pudo decir en el Salmo 23, tú me aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso lo escribió David. Miren la relación, el amor, el conocimiento, la intimidad que tuvo David, que pudo sacar ese hermoso salmo. Analícelo. Tú me aderezarás mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. La belleza. Esa era la confianza. Todos los enemigos de David estaban ahí y él los ponía a comer en su mesa. Y estaba confiado que nadie le iba a levantar la mano. Eso lo hacía David porque había aprendido a conocer al Señor. Amós, capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana
y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Digan, nos da unas indicaciones del poder de Dios tan grandes y tan magníficas que lo invitan a uno y lo seducen a buscar a ese ser superior, a ese Dios que todo lo puede. Dice, buscad al que hace las Pleiades. Las Pleiades son unas constelaciones especiales de estrellas. El Orión es otra constelación de estrellas. Dice que al que vuelve a las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como noche. Nos invita a que lo conozcamos, que lo busquemos, que nos acerquemos. Para que usted, cuando usted aprende a conocer a ese Dios todopoderoso, todo omnipotente, que ha hecho todo lo que usted se puede imaginar, usted va a caminar tranquilo. Usted va a dormir en paz, hermano. Usted va a poder transitar por donde vaya, como dice en el Salmo 91, que aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temerás más alguno. Vas a estar en medio de la valle de la sombra de la muerte, pero no vas a tener mal alguno. Dice que aunque andes en la pestilencia y en medio de la oscuridad, esta no te llegará a ti. Eso lo hace tener la confianza en Dios, la seguridad de quién es Dios para ti. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te guarda en el hoyo de su mano. Cuando tú haces de Dios tu estandarte, cuando tú haces de Dios el número uno en tu vida, mira, hermano, usted se va a disfrutar de esta vida como nadie. Porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Él va a iluminar tu rostro, como decía la palabra. En el Salmo 23, la palabra nos dice, aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es la palabra y el callado es el Espíritu Santo de Dios. Él está acompañándonos acá. Él te acompaña. Él te quiere guiar, Él te quiere pastorear, Él te quiere mentorear, pero tú tienes que dejarte guiar. Tienes que aprender a ser sensible a la voz del Señor, a detenerte un momento y decirle, Señor, ¿hago esto o no lo hago? Señor, ¿esta asociación me sirve o no me sirve? Se ve bonita, el negocio se ve productivo, parece que eso es muy lucrativo, pero ¿qué dice Dios? El hombre te dice una cosa, las estadísticas te lo confirman, el gobierno te lo afirma, pero Dios es el que te dice sí o no. Que no toda bendición que llega a tu casa viene de Dios. Hay negocios, hay bendiciones que en vez de traerte riqueza, te traen problemas, te traen divisiones, te traen muerte, te traen enfermedad. Pero Dios sí te va a decir, eso es tuyo, tómalo. Va a decir, huye de ahí. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, para que no seamos atropellados, para que no seamos perdidos, para que no tengamos mal. ¿Se imagina? Dios anhela que usted no tenga temor de nada en este mundo. De que usted pueda transitar, que usted pueda ver crecer su familia en paz y en bendición y que no tenga angustia. Ahorita, mira, hay mucha gente que se está yendo por no pasar por lo que se está viviendo. Se están yendo. Ahorita hay mucha escasez de gente en trabajar. Estoy aterrado. Todo el mundo está buscando gente y no hay trabajo. No hay gente para trabajar, porque hay unos que se han ido y otros que están escondidos. Porque ya no están respetando si tienes o no tienes papeles. Simplemente te ven la cara hispana y te paran. Pero cuando tú caminas con Dios, tú caminas confiado. Tú caminas seguro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defenderá. Él te va a defender. No es tu elocuencia, no son tus papeles. No, yo tengo mi permiso. No, hoy en día no está valiendo. Pero cuando usted aprende a comprobar que Dios es bueno, usted camina tranquilo. Usted va y viene. Va donde tiene que ir y regresa tranquilo, confiado, porque Dios está contigo. Dios quiere mostrarte tu amor, Dios quiere mostrarte tu maravilla, Dios quiere mostrarle todo lo que tiene para ti. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, nos dice, tú guardarás en completa paz. Oiga, en completa paz, no es una paz a medias, ni es una paz concertada. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabe por qué vivimos en angustia? Porque estamos dándole más relevancia al problema, a la dificultad, a la enfermedad, a la crisis, que no a Dios.
¿Usted quiere tener paz? Piense en el Señor. Ahí está la clave. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si los problemas te están asaltando la mente todo el día, ese es el problema tuyo, ese es el miedo. Pero cuando en tu mente está Jehová, Él es bueno, Él es mi Padre, Él es mi ayudador, Él es mi protector, Él es mi sanador, Él es mi entrar, Él es mi salir, Él es mi victoria. Hermano, usted va a tener paz. Ay, que la renta, que llegó el insurance, que la luz, que se me varó la troca, que se me enfermó el perro. Vive enfermo, hermano. Se me perdió el gato. Entra en angustia. Pero cuando usted está pensando en Jehová, mire, hermano, el problema está, pero usted no tiene angustia. El problema llega a tu puerta, pero tú estás tranquilo. Algo hará el Señor. No usted, porque cuando usted no está con Dios, ¿y ahora qué hago? Pero cuando usted está con Dios en la mente, dice, algo va a hacer el Señor. Tranquilo. Calm down. God tiene el control de todo. ¿Viste que me suelto hablar en inglés ya? Santo. Santo de la gloria. Que suelto la lengua ya. Hermano, Dios quiere que usted aprenda a conocerlo. Tú guardarás en completa paz. Es una paz completa, íntegra, que no le falta, que no es escasa. Es una paz duradera, estable. Es lo que el Señor le quiere dar a usted, hermano. Pero hay un solo requisito, hermano. Es uno solo, él no piensa en un solo requisito. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar es mantenerse, no distraerse, no desenfocarse. Qué tristeza cuando pasamos las horas ahí. Nos ponemos a ver películas. O sea, no es malo ver películas. No es malo mirar el celular. Lo malo es pasar 3 y 4 horas y no hacer nada más. Eso es lo malo. Lo malo no es ir al parque, lo malo no es ir a la piscina, lo malo no es ir de vacaciones. Eso no es malo, porque nosotros necesitamos del descanso. Lo malo es cuando pasa todo un día y no has entrado a la presencia de Dios. Lo malo es cuando pasa todo el día y ni te acuerdas de Dios, porque estar pensando en los problemas, en las deudas, en las dificultades, eso es lo malo. Pero cuando usted llega a la casa, llega así enjaulado como un tigre envenenado, porque no quiere ni que le hablen. Pero cuando usted salió en su casa y mantuvo a Dios en su mente y en su corazón, usted llega tranquilo. ¿Cómo le fue? Bien, no conseguí nada, pero estoy bien. ¿Qué consiguió trabajo? No, pero vengo con un gozo que no me lo aguanto. Llegaron a correr la renta. Gloria a Dios, aleluya. El Señor va a hacer un milagro. Prepárate para recibirlo. Pero cuando usted no tiene a Dios en su corazón, usted se desespera. Hay hombres que han matado a su familia por no saber qué más hacer. Terrible. Cuando usted ha llenado su pensamiento y su corazón de Dios, hermano, usted puede estar tranquilo, puede dormir tranquilo, como le pasó a Daniel en medio del foso de los leones. En medio de, no dice cuántos leones habían, pero habla en plural. En el foso de los leones mínimo habían 4. Y él se acostó a dormir. Puso uno de cabecera, uno a su derecha, otro a su izquierda, y en otro puso los pies y a dormir. Tranquilo. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba en Jehová. Él no estaba mirando a los leones. Él no estaba mirando que estaban hambrientos, que llevaban meses sin comer. Él estaba pensando en mi Dios. Eso es lo que el Señor quiere darte a ti esta mañana. Eso es lo que el Señor quiere que tú te lleves. Que tú aprendas a tener al Señor en su mente y en su corazón. Que tú repitas su palabra, Señor. Señor, tú has dicho que tú siempre me ayudarás. Isaías 41:10, tú me dices, no tengas temor, siempre te ayudaré, siempre te bendeciré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con que usted empiece a repetir ese versículo a cada momento en su caminar, usted va a ver cómo va a cambiar su espíritu, cómo las aguas de su espíritu se calman y usted empieza a sentir gozo, porque está haciendo una afirmación. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando usted la está declarando, usted está rompiendo el mundo espiritual, hermano. Cuando usted diga, Señor, son más los que están conmigo que los que vienen contra mí, su ambiente espiritual cambia, los problemas bajan, la presión cesa, hermano. Pero usted tiene que declarar la palabra, tiene que tenerla acá. Cuando usted dice, Señor, cuán bueno eres tú, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, Señor, gracias por este momento, Señor. No tengo trabajo, pero tengo más tiempo para estar con mi familia en casa.
Señor, no tengo más, no tengo trabajo, Señor, pero me puedo dormir un poquito más tarde porque tú vas a estar algo. Eso es lo que el Señor quiere, que se deleite, que se goce en las circunstancias, que no nos quejemos, porque somos buenos y expertos en quejándonos. Entonces, somos buenos, o mejor dicho, no, Dios quiere que aprendamos a deleitarnos, a que tengamos paz. Este mundo vive en sosiego y en angustia porque no hay paz. Por eso dijo el Señor Jesucristo: mi paz os doy y mi paz os dejo. Y la paz que yo os doy no se la da el mundo. Nada en este mundo te va a dar paz a ti, hermano. Si usted es de los que dicen, no, yo el día que yo tengo 1.000.000 voy a tener paz, mentiras del diablo. Porque no, con uno no, vamos a ir con los dos. Y el día que tiene los dos, sigue con los mismos problemas. Sigue con las mismas angustias. Pero si usted no tenga nada, tiene a Dios, usted tiene paz. Así usted no tenga techo, usted tiene paz. Porque no es el techo, no es la comida que te ponen a la frente, es la presencia de Dios. Porque si tú no tienes más sino arrocito y huevo, usted lo come contento, con gozo, con alegría y engorda. Que si le pusieran buey engordado, como dice la palabra, no te va a alimentar. Pero si tienes a Dios, vas a estar en paz y en bendición. El Señor sabe lo que sufre el corazón del hombre. Él sabe cómo se dañan las relaciones familiares cuando hay problemas. Él no quiere que ni el hombre ni la mujer estén peleando por cosas que están en el control del Señor. ¿Usted cómo hace para controlar para que el dólar no sube? O para que no suba la gasolina. Usted no puede hacer nada, ni yo. Pero Dios sí puede hacer algo. Dios sí puede hacer algo. ¿Qué puede hacer usted para que le den los documentos? Nada. Pero Dios sí puede hacer, porque Él es el que abre las puertas que nadie más puede abrir. ¿Qué puede hacer usted ante un dictamen médico? Ante una palabra de un médico que le dice, tiene 6 meses de vida. ¿Qué puede hacer usted? Pero el autor de la vida sí puede hacer algo. Aquel que te dice, te tengo esculpido en la palma de mi mano, sí puede hacer algo. Pero tienes que perseverar en Él, en la mente y en el corazón, descansar en Él, hermano, para que pueda haber paz, para que pueda tener tranquilidad, para que pueda haber bendición en su vida. Amén, iglesia. Mis amados, vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que quite todo temor de nuestro